muchísimas gracias por recibirme, por vuestro tiempo. Las dos formáis parte de un equipo multidisciplinar que se dedica al diagnóstico y a la gestión precoz de la fibrosis pulmonar asociada a enfermedades inmunomediadas sistémicas, como por ejemplo la artritis reumatoide. Doctora Balcells, ¿crees que es necesario darle voz a este problema y realmente cuánta gente hay con este tipo de enfermedades? Bueno, la artritis reumatoide puede producir inflamación en el pulmón, pero también puede producir formas muy graves, y las formas más graves son las formas de fibrosis pulmonar. De hecho, es una de las enfermedades autoinmunes sistémicas que con más frecuencia produce fibrosis pulmonar, es decir, no solo inflama el pulmón, sino que puede producir una forma muy grave que precisará un tratamiento específico. El problema de estos pacientes es que esto les produce muchas complicaciones sobre el diagnóstico, complicaciones en el tratamiento y sobre todo la mortalidad. Es decir, los pacientes que tienen afectación pulmonar tienen una mayor mortalidad que los pacientes que no lo tienen, y ahí está el problema. Por eso es tan importante diagnosticarlo pronto y correctamente. Y como en todas las enfermedades es muy importante el diagnóstico precoz. ¿Cómo se consigue un diagnóstico precoz para estas enfermedades? Bueno, el primero que tienes que hacer es educar al paciente, es decir, enseñarle al paciente qué es tener afectación pulmonar, y que explicarle al paciente que puede ser que su enfermedad, si está bien tratada, será poco frecuente, pero puede pasar que tenga tos de forma continua, y cuando esos síntomas aparezcan, pues hay que explicárselos al reumatólogo. Los pacientes a veces es difícil que distingan qué es el cansancio. No es el mismo cansancio de estoy cansada porque hoy no he dormido, que estoy cansada porque realmente me pongo a hacer algo y noto que me falta el aire, es decir, ¿no? Tengo fatiga, pero fatiga de que me cuesta respirar. Y el diagnóstico precoz, pues también el reumatólogo tiene que pensarlo, porque si el paciente te explica que tiene tos varias veces, pues lo que hay que hacer es escucharlo. Las pruebas en pacientes en los que hay alta sospecha de fibrosis pulmonar, ya sea porque tienen síntomas o tienen crepitantes a la auscultación, son un escáner de tórax específico con cortes finitos para ver muy bien el pulmón, y después unas pruebas funcionales respiratorias para ver qué repercusión tiene esta fibrosis en la capacidad pulmonar. Por tanto, los médicos de atención primaria también tienen que conocer pues, los síntomas precoces, tienen que auscultar a los pacientes, porque forman parte también de todo el algoritmo de diagnóstico y de seguimiento de estos pacientes conjuntamente con los especialistas de hospital. Doctora, ¿ya tenemos el diagnóstico de la fibrosis pulmonar? ¿Y a partir de ahí qué? Bueno, hay que hacer un seguimiento muy estrecho, porque hay un porcentaje pequeño, pero de pacientes que pueden progresar y que esta fibrosis puede empeorar, y entonces el manejo del paciente puede ser diferente, y de ahí siempre será un manejo multidisciplinar de acuerdo conjunto con el reumatólogo. Nosotros en el mundo de la música hablamos de un término que se llama empastar, que al final es unir muchas voces o muchos instrumentos y que suenen como uno solo. Vosotros tenéis que empastar, Carol, con muchos colegas, ¿no? Con muchas especialidades. Y tanto. Nosotros ya, mira si hemos empastado, que lo que hemos hecho es que la Sociedad Española de Reumatología y la Sociedad Española de Neumología, la SEPAR, ha creado unos criterios de diagnóstico precoz para aplicarlos en estos pacientes. Es decir, no solo esperarte que el paciente te diga que tiene tos, sino incluso en pacientes asintomáticos, ¿no? Que no tienen ninguna molestia, ninguna clínica, no se quejan de nada, pero que tienen una serie de factores que sabemos nosotros ya que nos va a predisponer a poder tener mayor afectación pulmonar, que a estos les hagamos un estudio previo. Y entonces, si cumples tantos puntos, pues te pueden hacer una serie de pruebas para diagnosticarte esto. Bueno, al final el objetivo común es que el paciente esté lo mejor posible, ¿no? Y aparte de los especialistas es que el paciente tome conciencia de la enfermedad que tiene, del tratamiento que tiene que hacer, y esto favorece mucho que el paciente vaya mejor. Carol, Eva, la educación del paciente, el saber, el tener esa introspección que muchas veces nos falta a los pacientes. Oye, tengo este síntoma, ve al médico, acude. ¿Cómo hay que educar a los pacientes? La educación del paciente, creo que es fundamental en todas las enfermedades crónicas. La artritis reumatoide, y encima si tiene afectación pulmonar, muchísimo más. Y ahí tiene un papel también muy importante enfermería. Y yo creo también que el paciente está muy a gusto si tú le dices, oye, mira, consulta si te pasa esto, te pasa lo otro, ¿no? Yo creo que es muy importante que a veces los pacientes se retraen de consultar cosas, ¿no? Uy, esto no lo consulto porque no, ya me visitó hace 2 meses. No,
hay que explicarles que no pasa nada, que si vuelves a tener esto o si tienes otro síntoma que no es el habitual, que es muy bueno que consultes, aunque luego sea otra cosa. Y yo creo que cada día estáis más profesionales con esa empatía, con esas ganas de empastar, ¿no?, con nosotros, que nos ayuda tanto. Así que muchísimas gracias, de verdad. Doctora, la frase más repetida, la que más ha salido en esta conversación, en este encuentro, es diagnóstico precoz, que además es tan importante para que la vida de los pacientes sea plena y sea mucho mejor, ¿no? ¿Qué os parece si la cantamos bien alto? ¿Os parece bien? Diagnóstico precoz. ¿Ha quedado bien? Yo creo que sí, ¿verdad? La compuesta. Ahora vamos a ver.